Continuando con los temas de progresiones, en esta oportunidad vamos a resolver problemas basados en progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Aquí estamos viendo las tres fórmulas de progresiones aritméticas, la fórmula del último término, de suma de términos y para hallar el número de términos, como también las fórmulas de progresión geométrica, fórmulas para hallar el último término y las fórmulas para hallar la suma de términos. En este primer problema nos piden el término del lugar 161, dada la sucesión lineal de números 5, 13, 21, 29. Bien, primero tenemos que encontrar la razón. De 5 a 13 la diferencia es 8. 5 más 8 es 13. 13 más 8 es 21. 21 más 8 es 29. Por lo tanto, la razón es 8 y es una razón aritmética. Así que se trata de una progresión aritmética, donde el primer término es 5 y el número de términos es 161. Dado que nos piden el término del lugar 161. Tenemos la fórmula del último término. A sub n igual a sub 1, n menos 1 que multiplica a la razón. Reemplazando, tenemos primer término 5 más n que es 161 menos 1, todo multiplicado por 8, y tenemos 161 menos 1, 160, por el 8, 1280 más 5, que es el primer término, y tenemos que nuestro término del lugar 161 es 1285. En este segundo problema vamos a hallar la suma de los 30 primeros términos de la sucesión menos 92, menos 82, menos 72. Tenemos que nuestro primer término es menos 92. Si observamos, menos 92 más 10 nos da 82, menos 82 más 10 nos da menos 72. Así que la razón aritmética es 10, el número de términos es 30 y se trata de una progresión aritmética. Primero usaremos la fórmula del último término de la progresión aritmética, dado que no tenemos el último término que pide la suma. Tenemos entonces último término es igual a menos 92 más 30 menos 1, dado que n es 30, por la razón que es 10. 30 menos 1 es 29, por la razón 10, 290. Luego, menos 92 más 290 nos da 198, porque signos diferentes se restan y el resultado toma el signo del mayor, que es 290. Teniendo el último término, vamos a realizar la suma de términos. Tenemos entre paréntesis primero más último término. Así que sería menos 92, que es el primero, más 198, que es el último. Todo multiplicado por el número de términos, que es 30, dividido entre 2. Bien, si efectuamos el paréntesis, 198 menos 92 nos da 106. Como se puede dividir entre 2, lo dividimos. 106 entre 2 me da 53 por 30, que es el número de términos. 53 por 30 es 1590. En este tercer problema vamos a determinar el número de términos de la sucesión 17, 26, 35, 44 hasta
935. Tenemos nuestro primer término 17, nuestro último término 935. Y la razón se determina 17 más 9 es 26, más 9 35, más 9 44. Por lo tanto, la razón aritmética es 9. Y vamos a usar la fórmula del último término, donde nuestro último término es 935 menos el primero que es 17 sobre la razón que es 9 más 1. 935 menos 17 es 918. Entre 9, 102 más 1, 103 es nuestra respuesta. En este ejercicio vamos a hallar el término del lugar 11 de la sucesión 5, 10, 20, 40. Si vamos a hallar la razón, tenemos, por ejemplo, 5 más 5, 10. 10 más 10, 20. Nos salió una razón diferente. Por lo tanto, no es una razón aritmética. Si recurrimos a otra operación, 5 por 2, 10, 10 por 2, 20 por 2, 40. Se trata de una razón geométrica y la progresión será una progresión geométrica y usaremos la fórmula del último término de la progresión geométrica, donde nuestro primer término es 5, nuestra razón es 2 y nuestro número de términos es 11. Bien, reemplazamos en la fórmula a sub 1 que es 5 por la razón que es 2 elevado a la n menos 1 que es 11 menos 1. Luego el exponente de 2 es 11 menos 1, 10, 2 a la 10 por 5. 2 elevado a la 10, 10, el 2 multiplicado 10 veces me da 1024. Por 5, que es el primer término, me da un resultado de 5120. En este ejercicio vamos a hallar el término 10 de la sucesión lineal 128.000, 64.000, 32.000, observando que en la sucesión los números van descendiendo. Se puede tratar de una resta o de una división. Si restamos 128.000 menos 64.000 me da 64.000. Si restamos 64.000 de 32.000 me da 32.000. Razones diferentes, por lo tanto no es aritmética. Si dividimos 128.000 entre 2 me da 64.000. 64.000 nuevamente entre 2 me da 32.000. Por lo tanto, sí se trata de una progresión geométrica. Bien, tenemos nuestro primer término que es 128.000. Dado que la razón es un número dividido de 128.000, que es 2, nuestra razón será un medio, es decir, por 1 entre 2. Nuestro número de términos serían 10 términos. Si usamos la fórmula del último término de la progresión geométrica, porque si la razón es un término que se multiplica o se divide en la sucesión, es una progresión geométrica. Tenemos nuestro primer término, 128.000, por la razón que es un medio, elevado a la 10 menos 1. Dado que n vale 10, 10 menos 1. 10 menos 1, el exponente de un medio es 9. Un medio elevado a la 9 sería 1 elevado a la 9 es 1. 2 elevado a la 9 es 512. Por eso nos queda 1 sobre 512,
que multiplicado por el primer término, que es 128.000, es decir, 128.000 por 1, 128.000 entre 512, 250 es el resultado. Ahora haremos en este ejercicio la suma de términos, dada la sucesión 4, 12, 36 hasta 8748. Primero vamos a determinar si se trata de una progresión aritmética. 4 más 8 me da 12 y 12 más 24 me da 36. O lo que es lo mismo, ¿no? 12 menos 4, 8, 36 menos 12 es 24. Y como las razones son diferentes, entonces no es progresión aritmética. Si vamos por el lado de la multiplicación, 4 por 3 me da 12, 12 por 3 me da 36, o también 12 entre 4 me da 3, 36 entre 12 me da 3. La razón es la misma, por lo tanto se trata de una progresión geométrica. Dado que la razón es geométrica, se multiplica un número a cada término de la sucesión y es el mismo y es 3. Tenemos entonces nuestro primer término 4, nuestra razón 3 y el último término 8748, que lo vamos a reemplazar en la fórmula del último término para hallar el número de términos que lo pide la suma de términos y no lo tenemos. Entonces, reemplazando valores según el recuadro celeste, tenemos último término 8748 es igual al primer término por la razón, que es 3 elevado a la n menos 1 que no sabemos. El 4 que multiplica la razón pasa a dividir al 8748 y nos queda 2187 es igual a la razón 3 elevado a la n menos 1. Descomponemos el 2187 sacándole el mínimo común múltiplo, como se aprecia en el recuadro rosa. Le hemos sacado sucesivamente tercia y observamos que el 3 se repite 7 veces. Por lo tanto, 2187 es 3 elevado a la séptima, que es igual a la razón 3 elevado a la n menos 1. Como las bases son iguales, entonces los exponentes se igualan también. 7, el exponente de la primera parte, se iguala a n menos 1, el exponente de 3 de la segunda parte. 7 igual a n menos 1, con lo que n vale 8. Ahora ya podemos usar la fórmula de suma de términos. Tenemos a sub 1, que es 4, entre paréntesis, r elevado a la n, que es 3 elevado a la octava, razón 3, n8, menos 1. Ahora, dividido entre r menos 1, que es 3 menos 1. 3 elevado a la octava es 6561, menos 1, 6560. Tenemos entonces 4 por 6560 entre 2, cuyo resultado es 13120. Ahora hallaremos la razón en una sucesión de términos de una progresión geométrica. Aquí ya nos especifican qué fórmula debemos usar, cuyo primer término es 7 y último término es 9072. Bien, si tomamos los datos tenemos primer término 7, el número de términos es 5 y el último término es 9072. Como se trata de una progresión geométrica, usaremos la fórmula del último término de la progresión geométrica.
tenemos último término 9072 es igual a 7 por la razón elevado a la n menos 1, en este caso n vale 5, 5 menos 1, me queda r a la cuarta, ¿no? El 7 que está multiplicando a la razón pasa a dividir al 9072, que me da 1296 igual r elevado a la cuarta. Descomponemos el 1296 mediante el método del mínimo común múltiplo, observando que tiene mitad y tercio, es decir, el 2 se repite 4 veces y el 3 también 4 veces, lo que es lo mismo 2 por 3 elevado a la cuarta, dado que cada uno se repite 4 veces, y 2 por 3 es 6 elevado a la cuarta, que es igual razón elevado a la cuarta. Eliminando exponentes me queda que la razón es igual a 6. Hemos observado que en el ejercicio aparentemente podrían haber dos razones iguales, pero no. Simplemente, de acuerdo al exponente de la razón, se han elevado los números, ¿no? 2 elevado a la cuarta por 3 elevado a la cuarta, ¿no? Y por eso me dio 6 elevado a la cuarta, razón igual a 6.